Sí, naturalmente, sí, creo que sí. Fundamentalmente son múltiples las razones. En orden de importancia, probablemente no es una actividad ociosa, ya no lo es. El ocio pensado como lo opuesto del negocio. No es una actividad de aristócratas. Tiene lugar hoy día gracias a la generosidad de la comunidad. De manera tal que retribuir esa generosidad es fundamental. Y además es indispensable para la continuidad del proceso. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a tener una actitud filantrópica, a financiar actividades científicas si ni siquiera sabemos de qué se trata, qué podemos obtener. Así que sí, claro, es absolutamente crítico. Probablemente existe un déficit de científicos intentando estimular el interés del público. Es posible, pero no es mi campo de estudio, no lo sé. Sí puedo decir lo siguiente, me resisto completamente a creer que existe un déficit de interés. Lo que probablemente existe es un déficit de apreciación. Y el interés y la apreciación, o mejor, la capacidad de apreciación no son necesariamente lo mismo. Yo creo que cualquier persona, la gran mayoría de las personas, probablemente disfrutarían de una pieza musical del barroco. Profundamente. Pero para poder alcanzar ese goce profundo, se necesita conocimiento que estimula esa capacidad de apreciación, o mejor, el goce depende de esa capacidad de apreciación. Posiblemente existe un déficit en ese sentido. Quizás existen dificultades para valorar, apreciar la tarea científica, pero yo no creo que esto sea el resultado de una ausencia de interés. No lo creo. Claramente los niños. No tengo ninguna duda. Categóricamente sostengo esto, esa es mi opinión. Porque son más flexibles, pero fundamentalmente porque el efecto del pensamiento lógico, la forma en que el pensamiento lógico es capaz de controlar la conducta, es más potente durante la infancia. Creo que existe una relación más clara, saliente, entre el pensamiento lógico y la conducta. Hay una bonita historia que todos pueden encontrar en YouTube. Una entrevista a Richard Feynman. Él contaba en alguna de estas entrevistas que durante su infancia su padre alguna vez le explicó que la razón por la cual una pelota, creo que era una pelota, o tal vez una roca, dentro de un pequeño carrito, la razón por la cual esa roca se desplazaba hacia adelante cuando el carrito era frenado, o se desplazaba hacia la parte posterior del carrito cuando comenzaba a jalar de él, Feynman, el niño, era debido a una fuerza misteriosa, y que el nombre de esa fuerza era inercia, y que nadie sabía cómo esa fuerza funcionaba. Feynman contaba que esa pregunta, ese misterio, lo acompañó toda la vida. Yo creo que estimular curiosidad describiendo fenómenos durante la niñez es posiblemente la mejor manera de acercarle a la audiencia en general la labor de la ciencia. La respuesta a esa pregunta es vital, sobre todo para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Yo creo que está conectado el dominio de esa respuesta con el dominio de la respuesta a la pregunta anterior. En el siguiente sentido,
Se trata de la capacidad de apreciar el peso de la lógica y el impacto. Yo creo que no existe. La ciencia es posiblemente una de las formas más eficientes de capturar, de comprender la complejidad del mundo natural. Probablemente existen otras. El arte es crítico también en ese sentido. Y no hay otra manera de comprender el papel de la ciencia que a través del conocimiento de la actividad de los científicos. No es muy complejo. En términos muy generales, no es complejo. Uno utiliza elementos lógicos para formular una propuesta, una idea que permita hacer ciertas predicciones, y entonces, en el siguiente paso, debemos transformarnos en los enemigos de esa propuesta propia y debemos intentar destruirla. ¿Cómo? Promoviendo la búsqueda de contradicciones. Esta propuesta implicaría, de la mano de ciertos elementos lógicos, tal resultado en tal contexto. ¿Es esto lo que observamos? Sí, y en adelante vamos a repetir el procedimiento. ¿No es esto lo que observamos? Hay algo que está mal. De hecho, los descubrimientos más importantes ocurren de manera azarosa, porque estamos buscando ciertas corroboraciones y encontramos algo inesperado, un fenómeno inesperado. ¿Cómo hacerlo entonces? ¿Cómo promover un escepticismo sano? Ayudando al público que no se dedica profesionalmente a la ciencia a comprender los mecanismos que dan lugar a las interpretaciones que nosotros hacemos. No creo que exista otra forma. Claro, esto es muy general. No puedo, desde mi posición, dentro de un laboratorio, ofrecer estrategias y tácticas distintas. Pero la avenida a utilizar es esta.